Ahí. Bueno, entonces, compañeros, el día de hoy, así como dijo el profe Freddy, en honor a la puntualidad, y queríamos nada más esperar que estén un poquito más, pero es sábado, así que sabemos ya que a veces es difícil también un sábado otra vez volver a conectarse. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con trigonometría. Con los profes decidimos trabajar un solo día el área de trigonometría porque consideramos que es una de las áreas de mayor entendimiento entre los docentes. Entonces, queríamos hacer una pincelada de todos los temas que queremos trabajar con ustedes y mostrarles algunos que otros ejercicios interesantes que encontramos que les pueden ser útiles. Nuevamente le vamos a pasar así un material de lectura y un ejercitario que también les pueda servir a ustedes para el siguiente año lectivo. Bueno, y así como ven aquí, nuestros temas van a ser la parte de funciones trigonométricas, aplicación en problemas, y vamos a basarnos otra vez hoy, vamos a aprovechar las habilidades del profe Simón para que nos muestre cómo hacer lo de circunferencia trigonométrica en GeoGebra, cómo hacer los gráficos también en GeoGebra para poder mostrarles a los chicos, porque muchas veces, así como pasaba en geometría analítica, ya descartábamos los gráficos, y es muy importante, al menos yo le hablo de mi postura de docente universitaria, que al llegar a la facultad mis alumnos en un 90% nunca vieron en sus vidas, por ejemplo, la gráfica de la función seno o la gráfica de la función coseno y demás, ¿verdad? Entonces ahora podemos aprovechar un poco la tecnología y mostrarles, y el profe Simón se va a encargar de mostrarles eso. También vamos a ver todo lo referente a relaciones entre funciones trigonométricas, transformaciones, funciones de ángulo doble, ángulo mitad y demás, que son ya ecuaciones que la mayoría conocemos. Y vamos a ver unas que otras identidades, ecuaciones y también lo referente a resolución de triángulo oblicuo ángulo con el teorema del seno y el coseno. Así que adelante, profe Freddy. Profe Ramona, Sí, ahí está. ahí está. Tenías con el clic Sí, sobre tu PPT ya, nomás, profe. Bueno, sí. entonces ahí nuevamente el día de hoy vamos a trabajar con lo referente a GeoGebra, así como les estaba diciendo hace un momento. Así que empezamos. Adelante, profe Freddy. Sí, vamos a hablar de lo que es la trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática con aplicaciones en el reconocimiento topográfico de tierras, construcción de edificios, astronomía, navegación, entre otros. Estudia las relaciones entre los elementos de un triángulo, los lados y los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Pues el ángulo es la unión de dos rayos que tienen un mismo origen. ¿Cómo se miden los ángulos? Sistema sexagesimal. La medida de un ángulo central es igual a la medida del área comprendida entre sus lados. En el sistema sexagesimal, la circunferencia está dividida en 360 partes y cada una de esas partes se llama grado sexagesimal. Y la medida es el grado sexagesimal. Ese es uno de los sistemas. Ahora veamos otro sistema, sistema circular o radial. Un ángulo mide un radián si el arco comprendido tiene la misma longitud que el radio con que se ha trazado. La longitud de la circunferencia es 2 pi radianes. Sistema centesimal. En el sistema centesimal, la circunferencia está dividida en 400 partes iguales y cada una de esas partes se llama grado centesimal. Su unidad de medida es el grado centesimal. Profe Ramona. Así mismo. Y la relación matemática entre estos tres sistemas viene dada directamente por esta ecuación, que es lo que normalmente como docentes de primer curso solemos hacer, ¿verdad? Solemos empezar con la ecuación de la S sobre 360 y hacemos la igualación con C sobre 400 y R sobre 2 pi radianes. Esta es una circunferencia trigonométrica donde se hace la comparación más útil dentro de la trigonometría, que es la comparación entre radianes y grados sexagesimales, que son los que más utilizamos y conocemos, ¿verdad? Porque
El sistema centesimal es un sistema también conocido, pero muy poco utilizado por nosotros. Y luego tenemos aquí, en este esquema gráfico que ven abajo, cómo dividir en 4 partes cada uno de los sistemas. Como ven, el sexagesimal de 90 en 90, el centesimal de 100 en 100. En cambio, el sistema que también se conoce, el sistema radian, como sistema natural en trigonometría. Y este sistema es elaborado o es trabajado también de esta manera. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver algunos ejemplos en breve también. Y vamos a hacer ahora funciones trigonométricas en triángulo rectángulo. Una forma clásica que nosotros trabajamos es siempre graficando un pequeño triángulo rectángulo, colocando los catetos respectivos y colocando aquí, por ejemplo, colocamos nosotros el ángulo, ¿verdad? En este caso el ángulo sería en el punto contrario al cateto opuesto, como acá dice cateto opuesto a cateto adyacente a alfa, ¿verdad? Y las funciones trigonométricas serían, profe. Sí. Ahí está. Entonces, una forma básica, y como les decía, la forma clásica que le solemos presentar a nuestros chicos, es directamente haciendo, trabajando con cada uno de los lados de un triángulo rectángulo, trabajando con los segmentos. Entonces, aquí, por ejemplo, el seno del ángulo alfa sería el segmento MP dividido el segmento OM. Acá creo que el segmento O se Sí, salió un poquito. Así OP que es sí, OP. Sí. ok. Entonces OM. ahí tenemos la función senoidal, la función seno. Luego tenemos lo que es el coseno, donde tenemos el segmento OP y el segmento OM. Entonces ahí tenemos la función que es adyacente sobre hipotenusa. Y la misma cosa vamos haciendo en cada una de las funciones trigonométricas, trabajándolas por segmento, porque recordemos que las figuras geométricas son intersección de varios segmentos dependiendo de la cantidad de lados que tengan o la cantidad de segmentos. Nosotros vamos formando las respectivas figuras geométricas. En el siguiente, por favor, profe. Sí. Aplicación en problemas. Las funciones trigonométricas son muy importantes para hallar elementos desconocidos de un triángulo rectángulo. En la solución de los mismos debemos tener en cuenta varios conocimientos adquiridos anteriormente, como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Ahí tenemos el gráfico. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Por ejemplo, en este caso B, complementario de C. Aplicación en problema. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá tenemos la fórmula pitagórica. El área de un triángulo es igual al producto de su base por su altura dividido entre 2. En el caso del triángulo rectángulo, base y altura son los catetos. Y ahí tenemos entonces área es igual a base B por C dividido 2, en este caso son los catetos B y C. El perímetro de una figura es la suma de las medidas de sus lados. Para un triángulo rectángulo, esa suma se expresa. Perímetro es igual a A más B más C. Estos puntos tenemos que tener en cuenta siempre para la resolución de problemas que ya enseguida vamos a tener. Profe Ramona. Sí, así como les decía el profe Freddy recién, todos estos puntos son básicos e importantes a la hora de trabajar con la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque se supone, ¿verdad? Nosotros suponemos a veces como docentes que nuestros alumnos ya tienen que saber, ¿verdad? Pero son conocimientos que a veces ellos no los traen adquiridos a nivel medio. Entonces sería siempre importante volver a rever cada uno de esos puntos, puesto que son puntos básicos y necesarios para poder trabajar con lo referente a los problemas por sobre todo. Bueno, nosotros vamos a ver ahora ejercicios en los que se emplea una técnica que, recurriendo a la trigonometría, posibilita medir directamente
valores como tanto altura, altura de árboles, altura de edificios, posiciones, ancho y demás. Para poder tener en cuenta esto, nosotros tenemos dos tipos de ángulos que solemos tocar. Hay más, ¿verdad? Pero los que más se utilizan son, en primer lugar, el ángulo de elevación, que sería de la horizontal hacia arriba. Medimos siempre el ángulo de la horizontal hacia arriba. Y el ángulo de depresión, que sería desde la horizontal hacia abajo. Entonces, nuestras medidas, las que más nosotros trabajamos como profes en el nivel medio, serían estos dos tipos de ángulo, tanto el de elevación como el de depresión. Y hablando de funciones trigonométricas, en el sistema de coordenadas cartesianas tenemos que tener en cuenta nosotros siempre nuestro plano cartesiano. Así que en el plano cartesiano que vemos en pantalla le decimos, dado un punto P ubicado en un plano cartesiano normal. Si unimos el eje del sistema de coordenadas cartesianas con dicho punto P mediante un segmento orientado o un vector, se forma un ángulo. Sabemos nosotros como profes de matemática y física también que el ángulo siempre se mide desde el eje horizontal X positivo hacia arriba. Siempre se mide en sentido antihorario el ángulo. Ahora, como vemos, ahí se forma un ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo orientado porque tiene el semieje OX, 0X como el lado inicial y el vector OP como el lado terminal. Se lo mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido al que se le atribuye el signo positivo, y de forma inversa se le atribuye el sentido o signo negativo. Ahora, teniendo en cuenta las funciones trigonométricas nuevamente, tenemos que tener en cuenta este pequeño triángulo que acabamos de armar, y ahí podemos escribir las funciones trigonométricas de alfa. Y si vamos a hablar de funciones recíprocas, sabemos que el seno y la cosecante son recíprocas entre sí. Es decir, si el seno es PM sobre OP, la cosecante va a ser OP sobre PM, ahora hablando de lo referente a segmentos. Otra función recíproca sería el coseno con la secante, X sobre R es el coseno y la secante R sobre X, ¿verdad? Y luego, hablando de la tercera reciprocidad, es tangente con la cotangente, que son las formas básicas que todos conocemos y que sabemos que se aplican en todo lo referente al estudio de la trigonometría. Tomando en cuenta los signos de las funciones trigonométricas, tenemos varias opciones. En este caso, vemos aquí que tenemos en las funciones trigonométricas tenemos los 4 cuadrantes. Aquí están indicados cada uno de los cuadrantes con sus respectivos signos. Entonces aquí lo que yo quise hacer fue también colocar en una tablita, en un plano cartesiano normal y común, nuevamente los 4 cuadrantes. Hay una técnica que muchos seguro ustedes ya conocen, que es el famoso todas sin tacos, ¿verdad? Para no tener que aprendernos todo esto. Esta técnica sería, en el primer cuadrante, todas son positivas, todas las funciones trigonométricas. En el segundo cuadrante, seno y su recíproca son positivas. Como ven acá, positiva, positiva. Todas las demás, voy a llamarle alfa, ¿verdad? A mi ángulo. Todas las demás negativas. En el tercer cuadrante, la tangente es positiva y su recíproca, cosa que vemos aquí. Y en el cuarto cuadrante tenemos que el coseno y su recíproca, la secante, son positivas. De ahí es que sale ese todas sin tacos. Es una memotecnia, ¿verdad? Para aprender lo referente a los signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Así que adelante, profe. Profe Francisco, ¿puedes pasar nomás, profe? Ahí voy a borrar. Bueno, vamos a trabajar ahora lo que es la circunferencia trigonométrica. Sabemos que la circunferencia trigonométrica es aquella cuyo radio es igual a una unidad. Entonces nosotros podemos graficar el radio vector, en este caso de radio 1, y podemos trazar algunos elementos notables, como por ejemplo tenemos
en la distancia OP, que sería nuestro radio, igual a una unidad, considerando el triángulo rectángulo que se forma, ¿verdad? En esa parte con los componentes de ese vector, ¿verdad? Y nosotros podemos deducir ahí que las funciones trigonométricas, ya aplicando las ecuaciones anteriores, tenemos, por ejemplo, que el seno de A va a ser igual a I, ¿verdad? También tenemos, esto enseguida vamos a ver en GeoGebra. Después tenemos que el seno es igual a la ordenada en el punto y tenemos que coseno es igual a la abscisa considerando el punto. Bien. Bueno. Vamos a tratar de construir esta circunferencia trigonométrica en GeoGebra para mostrarle a los alumnos cómo son las líneas trigonométricas. Ya comparto mi pantalla. Bueno, tenemos acá, me avisan si están viendo nuestro Sí, Francisco. GeoGebra. Sí, Francisco. Bien, entonces, vamos a trabajar entonces lo que son las líneas trigonométricas. Normalmente cuando trabajamos circunferencia trigonométrica, las funciones trigonométricas en realidad son dimensiones a las que también se le puede llamar líneas trigonométricas, y eso también nosotros podemos graficar en GeoGebra, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo primero que podemos hacer es, podemos convertir en grados radianes, ¿verdad? Nuestro eje X, porque estamos hablando de ángulos. Entonces, eso podemos hacer también si es que lo creemos preciso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso? Entonces nos vamos a irnos en acá donde dice propiedades. Tocamos estos triple rayitas acá y nos vamos en propiedades y buscamos lo que es nuestro eje. Nuestro eje es el que tenemos que cambiar para poder trabajar. Vamos a esperar un ratito. Bueno, acá en propiedades está nuestro eje X, podemos cambiar y podemos darle acá en distancia. Donde está distancia podemos seleccionar pi sobre 2 para que pueda ser más fácil trabajar, porque después estamos a trabajar con las respectivas gráficas de las funciones trigonométricas. Una vez que tenemos ya nuestro plano cartesiano, nosotros ya sabemos graficar circunferencia, entonces vamos a trabajar o graficar una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Entonces aplicamos nuestra herramienta en circunferencia, centro y radio. Marcamos nuestro centro que va a ser el punto 0, 0 y escribimos nuestro radio que va a ser una unidad. Y tenemos ya el gráfico de nuestra circunferencia. Normalmente al centro nosotros le llamamos C, entonces podemos cambiar esa A por C de esta manera. Y ahí podemos agrandar un poco más nuestra circunferencia para poder trabajar. Una vez que nosotros hicimos eso, podemos seleccionar un punto arbitrario P. En este caso, vamos a seleccionar en cualquier parte de nuestra circunferencia, lo podemos hacer, pero para trabajar líneas trigonométricas es más sencillo trabajar en el primer cuadrante. Entonces, seleccionamos un punto P cualquiera. Y esto lo podemos renombrar y le vamos a renombrar como P. Entonces, si yo voy a mover mi gráfico, siempre herramienta, cursor y mueve. Y trazamos acá nuestro radio vector. Antes de trazar nuestro radio vector, vamos a hacer construcciones auxiliares. La primera construcción que vamos a hacer es trazar una recta que pase por el centro y por el punto P seleccionado. Entonces, ustedes ya saben cómo hacer la recta. Seleccionamos acá en la barra de herramientas rectas y apretamos recta. Entonces, vamos a hacer una construcción auxiliar de C hasta P. Una recta necesitamos como construcción auxiliar. Para que esto no sea tan oscuro y no nos confunda, entonces lo que podemos hacer es cambiar su grosor en propiedades. Entonces podemos irnos nosotros en estilo y podemos bajar el grosor del trazo para que no nos moleste cuando vamos a trazar las demás líneas trigonométricas. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera construcción auxiliar.
Entonces acá tenemos la recta que nos va a servir como construcción auxiliar. Una vez que nosotros hicimos esta primera construcción auxiliar, vamos a hacer otra construcción auxiliar. Vamos a trazar una recta perpendicular, ¿verdad?, al eje X y que le corta un punto a nuestra circunferencia. Entonces, acá en la herramienta, en la barra de herramienta tenemos perpendicular. Entonces te tocamos, ¿verdad?, un punto. Y ahí tenemos, con el punto de la circunferencia, tenemos nuestra otra construcción auxiliar que sería una recta tangente a la circunferencia. Entonces, dos construcciones auxiliares es la que tenemos que hacer en primer momento. También vamos a aclarar un poco más este punto, los puntos que nos vamos a utilizar, como por ejemplo acá el punto de intersección A, vamos a borrar nomás, o sea, le vamos a dar acá etiqueta visible y eso vamos a despuntear nomás ahí para que no nos confunda. Y como esta línea es bastante gruesa, entonces también podemos en propiedades ir cambiando, ¿verdad?, el estilo de ese trazo, hacer un poquito más claro, porque para nosotros esto solamente van a ser construcciones auxiliares. Una vez que llegamos hasta ahí, vamos a trazar otra recta perpendicular, va a ser la tercera construcción auxiliar, una recta perpendicular al punto P y el eje de las abscisas. Entonces trazamos esa perpendicular del punto P al eje de las abscisas de esta manera. Entonces la tercera construcción auxiliar que queremos. Entonces esto lo que vamos a hacer es, primeramente, vamos a aclarar un poco más porque es muy grueso y nos puede confundir. Entonces podemos cambiarle el grosor, por ejemplo, y la opacidad del trazo. Entonces ya tenemos nuestras construcciones auxiliares. Una vez que tenemos las construcciones auxiliares, podemos indicar primeramente el radio. Es un poco complejo la construcción de la circunferencia trigonométrica, pero después el efecto que les vamos a hacer va a ser bastante interesante para que podamos trabajar con nuestros alumnos el seno, el coseno y tangente. Una vez que hicimos esto, trazamos nuestro segmento que corresponde al radio, tomando el centro y el punto P. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer segmento y este en realidad para nosotros es radio. Entonces vamos a renombrar y le vamos a llamar R. Como se trata de una circunferencia trigonométrica, yo le puedo mostrar al alumno que el radio de esta circunferencia es 1 usando nuestra herramienta que es la de medir longitud. Entonces distancia, longitud y tocamos nuestro radio. Evidentemente el radio de esta circunferencia, ¿verdad?, es 1. ¿Qué vamos a trazar ahora? Vamos a trazar los componentes para que se forme el triángulo rectángulo que estuvimos viendo en la presentación. Entonces, trazamos un segmento del punto P de esta manera y trazamos otro segmento del centro al punto B de esta manera. Y esto lo podemos pintar de diferentes colores para que podamos notar algo. Por ejemplo, esto lo podemos pintar, qué sé yo, de color rojo. Esto lo podemos pintar de color azul y podemos renombrar. Como vimos nosotros en la presentación, el eje X en una circunferencia trigonométrica en realidad era el valor de coseno. Entonces esto nosotros acá podemos renombrar y ya le podemos llamar nosotros coseno y le ponemos el símbolo alfa. Entonces le ponemos ahí coseno de alfa. Les quiero mostrar algo. Lastimosamente tenemos que escribir todo junto así, porque si nosotros ponemos coseno y después ponemos alfa, el programa no va a leer, entonces necesariamente vamos a tener que escribir todo junto. Entonces escribimos coseno y le agregamos alfa. Y ahí nosotros ya nombramos ya que esta línea en realidad es coseno. De la misma manera, como vimos en la presentación, esto sería para nosotros seno. Entonces escribimos sen de alfa. Y ya tenemos ya dos funciones trigonométricas, ¿verdad?, que lo podemos trazar de esta manera. También nosotros podemos trazar las demás funciones trigonométricas, pero en este primer momento nosotros vamos a hacer coseno, seno y tangente. Tangente, ¿verdad?, en forma gráfica, es el segmento que se forma desde este punto en donde está tangente a la circunferencia hasta la proyección del radio. Fíjense que acá hay un punto de intersección, entonces gráficamente eso sería para nosotros la tangente. Entonces acá trazamos otro segmento
de esta manera y acá podemos pintarlo también de otro color y para nosotros esto podemos renombrar, para nosotros esto sería tangente de alfa. Entonces ya tenemos las líneas de las tres primeras funciones trigonométricas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos medir el ángulo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a trazar el ángulo. Entonces, para trazar el ángulo, ustedes ya saben el mecanismo. Tenemos acá donde está nuestra barra, la palabra ángulo, y lo que hacemos es medir desde el eje X hasta el radio. Fíjense, tenemos acá un ángulo. Como tomamos un punto P cualquiera, tenemos un ángulo de 37,61 grados. Si nosotros queremos, podemos nosotros medir ya el resultado de cada uno de estos valores de seno y de coseno. Si nosotros hacemos en la calculadora coseno de 37,61 grados, si es que me pueden ayudar a hacer, vamos a obtener 0,79. Podemos comprobar si es que está bien eso para ver si nuestro gráfico está bien. Entonces medimos la longitud de cada uno de esos segmentos. Entonces medimos la longitud del segmento coseno y fíjense que tenemos razón. Entonces tenemos 0,79. También podemos medir seno y podemos calcular en la calculadora, ¿verdad? Seno de 37,61 y es evidente que nos sale 0,61 y podemos probar también con tangente de 37,61 que acá sale 0,77. Bien, una vez que hicimos todo esto, lo que nosotros podemos hacer es mover este punto P y al mover ese punto P alrededor de la circunferencia nos va a ir dando, ¿verdad?, el valor de las funciones trigonométricas. Fíjense, para mover esto, realmente lo que podemos hacer acá es construir otra vez un segmento, una recta, perdón, auxiliar que va del centro C al punto P de esta manera. Y vamos a probar si al mover el punto P va a ir cambiando, ¿verdad?, lo que son las funciones trigonométricas. Entonces esto vamos a ir profundizando ya enseguida, pero de esta manera nosotros podemos ir, ¿verdad?, trabajando lo que son las funciones trigonométricas. Bueno, profe Ramona, adelante. Enseguida vamos a hacer que esto se mueva. No sé si, profe Freddy, ¿querés que yo pase o ya pasas vos? Ahí sí podés dejar de compartir tu pantalla, profe Simón, para que el profe Freddy pueda compartir. Gracias. Ahí está lo que el profe Simón nos estaba graficando en Gebra. Profe Ramona. Sí. Bueno, entonces, ahora tenemos nuevamente, como ya estaba haciendo el profe Francisco, sabemos que mediante la circunferencia trigonométrica, a partir del teorema de Pitágoras, nosotros midiendo los segmentos podemos hacer directamente lo que conocemos como ecuación fundamental trigonométrica, que es seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces, a partir de esta relación, podemos obtener decenas de ecuaciones dentro de la trigonometría que sabemos que son varias y normalmente estamos acostumbrados así a hacerlo por tabla o incluso, al menos yo siempre opto porque vayan haciendo los chicos de a uno, ¿verdad? Eso ya depende mucho de nuestro tiempo también. Bueno, y teniendo en cuenta toda la relación trigonométrica que podemos sacar, entonces tenemos ecuaciones fundamentales
como por ejemplo el valor de seno y coseno en función a otra función, la tangente, seno sobre coseno del ángulo, la cotangente que es inversa, la secante que es 1 sobre coseno y así sucesivamente. Además, también tenemos ecuaciones derivadas, como por ejemplo, secante cuadrado es igual a tangente cuadrado del ángulo más 1, cosecante cuadrado que es cotangente más 1, y las demás funciones ya teniendo en cuenta siempre lo que son los signos, ¿verdad? Como ven, cuando tenemos nosotros una raíz cuadrada, sabemos que tenemos dos resultados y esos resultados ya van a salir, o esos signos, mejor dicho, van a depender de quién, van a depender de cada uno de los cuadrantes donde se encuentra nuestra función trigonométrica o nuestro ángulo en sí. Bueno, ahora, teniendo en cuenta la variación de las funciones trigonométricas, vamos a ver qué valores pueden tener las diferentes funciones de algunos de ángulos de los 4 cuadrantes. Grafiquemos las 3 variaciones de cada función. Nuevamente ahora con el profe Francisco la van a graficar en GeoGebra. Y lo que nosotros queremos mostrarles aquí es que tanto el seno del ángulo no es igual a lo que sería el valor de seno a la menos 1 y no es lo mismo que el valor del arco del seno, porque ahí es donde hay muchos problemas, no es la confusión entre cada una de las funciones, sino más bien la interpretación de cómo se escriben cada una de esas funciones. Así que adelante, profe Simón. Tu micrófono, Francisco. Profe Simón, tu micrófono. Ahí está. Estoy teniendo problemas con mi internet. Bien, nuestro eje X tiene que estar, ¿verdad? En el sistema radial si es que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces eso podemos ver acá en configuración y en eje X, donde está distancia, le damos de pi sobre 2 para que podamos interpretar mejor las funciones trigonométricas. Para graficar las funciones trigonométricas directamente, introducimos en nuestra parte algebraica la función. Por ejemplo, la función seno podemos escribir y es igual a sen, que significa seno, abrimos paréntesis y ponemos x. Y acá tenemos ya la gráfica de la función seno de x. Entonces, con esto el alumno puede interpretar cuál es el rango, cuál es el recorrido de una manera más gráfica, ¿verdad? Porque normalmente, si nosotros graficamos con ellos en el cuaderno, podemos graficar desde 0 a 3pi sobre 2 nomás o 2pi, ¿verdad? Y no se nota bien otra vez lo que es la gráfica. Entonces, con GeoGebra nosotros podemos también demostrarle a ellos que, por ejemplo, la función seno es una función periódica y pueden ellos ver cada cuánto es ese periodo. Entonces, de esta manera es muy sencillo graficar lo que es la función seno de x. ¿Por qué quisimos también graficar esto? Porque podemos graficar nosotros también la inversa de la función seno. La inversa de la función seno sabemos que es arco cuyo seno, ¿verdad? En este caso sería I. Entonces sería I es igual. Cuando nosotros despejamos seno, en realidad tenemos ar sen y de x, que sería esta función que estamos viendo acá de color bordo. ¿Por qué? Porque es muy diferente escribir. Normalmente nosotros queremos escribir como seno a la menos 1. Por defecto este programa ya lo trae así, ¿verdad? Igual que la calculadora. Pero en realidad cuando nosotros escribimos seno a la menos 1, en realidad estamos graficando la función arcsen. Porque si nosotros escribimos acá y es igual a 1 sobre seno de x, en realidad lo que estamos graficando es la función cosecante, que es otra función. Entonces la idea de nosotros hoy es ver también esa diferencia que existe entre la función trigonométrica, su inversa, ¿verdad? Y tenemos también lo que es
las funciones recíprocas, en este caso, ¿verdad? Cosecante. Entonces, las tres son gráficas diferentes y eso le tenemos que ir mostrando a nuestros estudiantes. ¿Por qué quisimos mostrar esto? Porque normalmente en física, cuando se trabaja, por ejemplo, la ley de Snell, y al hacer los despejes, utilizamos mucho lo que es el despeje de seno, que es arsen, o el despeje de cosenos, que es arcos. No sé si no me estoy equivocando, profe Ramona, si podés aclarar también esa parte. Sí, así mismo, profe. Y discúlpame, así entre paréntesis, hay también un pequeño detalle en cuanto a la interpretación que hacemos nosotros, porque estamos acostumbrados a escribir seno a la menos uno, y como les dice el profe, por defecto nada más en los programas les arroja un seno a la menos uno, pero como ven, si nosotros queremos hacer algebraicamente seno a la menos uno, es 1 sobre seno, que es la figura en azul que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que sería la recíproca en realidad del seno. Pero el arco del seno no es igual ni a la recíproca. Como ven, ahí son tres funciones totalmente diferentes. No es lo mismo escribir seno a la menos uno que escribir arco del seno. Ese es un pequeño detalle y un grave problema que siempre se suele tener ya a nivel universitario, porque los alumnos te discuten porque toda la vida escribieron seno a la menos uno, pero no es lo mismo seno a la menos uno que el arco del seno. Por defecto, nada más, como dice el profe Simón, en los programas te dice seno a la menos uno, pero ustedes se fijaron ahora de que el seno a la menos uno sería 1 sobre seno, ¿verdad? Como matemáticos nosotros manejamos que si está elevado a un exponente negativo, necesariamente sería el denominador. Pasa como denominador, y si decimos seno a la menos 1 de x, es escribir 1 sobre seno, que es la recíproca del seno, en este caso la cosecante. Entonces ahí es que hay siempre inconvenientes, ¿verdad? Pero ahora que nosotros ya podemos manejar esta herramienta que es GeoGebra, podemos mostrarle la diferencia a nuestros chicos de estas tres funciones. Son tres gráficas totalmente diferentes, como ven. Se cortan en un único punto, pero cada una de ellas de a dos, como ven, se cortan en un único punto, pero no hay forma de decir que una es igual a la otra. Son tres representaciones muy diferentes de las funciones trigonométricas. Entonces ahí lo que nosotros queremos, yo sé, es tedioso sacarse a veces esa idea del menos uno, porque sí, he conocido muchísima gente que siempre usa el menos uno como arco, ¿verdad? Pero no es lo mismo como acaban de ver. Gracias, profe. Bien, vamos a hacer la función tangente porque una de las funciones que más les cuesta graficar al estudiante. Entonces, en la parte algebraica nosotros escribimos la función y en la parte gráfica ya vamos a tener cada una de las funciones correspondientes. Inclusive acá nosotros le podemos ya mostrar en dónde no está definida la función y que tiene estas características. Entonces, normalmente este contenido, y me incluyo, solemos saltar porque decimos que los alumnos no van a poder graficar. Entonces nos damos nomás esta parte de las gráficas de las funciones trigonométricas, pero utilizando algún software educativo, como en este caso es más fácil, ¿verdad? La representación de gráfica de cada una de estas funciones. También nosotros acá podemos graficar su recíproca, que sería 1 sobre tangente de x, que sería esta gráfica que vemos acá de color lila. Entonces, fíjense que varias cosas podemos nosotros hacer con este programa para que al alumno le sea más llamativo. Inclusive esto lo podemos ir, ¿verdad?, achicando de esta manera. Entonces ellos van a ver, ¿verdad?, que el recorrido de la función sería desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, haciendo un pequeño video, mostrándole, ¿verdad?, a través de imágenes, esto nosotros podemos, ¿verdad?, lograr muchos conocimientos necesarios para nuestros estudiantes. Hoy en día lo que tenemos que ver es, ¿verdad?, ser aliado de la tecnología. Por eso es que quisimos mostrar también un poco de lo que es GeoGebra en el área de trigonometría. Yo sé que hay muchos métodos para trabajar esto, pero le estamos mostrando algunos para que en algún momento, ¿verdad?, lo podamos utilizar con nuestros estudiantes, y desde el celular tranquilamente esto lo podemos hacer. También acá nosotros podemos graficar las otras funciones trigonométricas como secante, cosecante. Normalmente al alumno le podemos dar para que grafiquen las dos primeras, seno y coseno.
de manera tradicional haciendo la tabla de valores. Cuando vamos a hacer con la tabla de valores, siempre tenemos que tratar de que el alumno lo haga en intervalo de 15, o sea, 0, 15, 30, 45, para que la gráfica salga lo más aproximadamente posible. Y a través de tangente, cotangente, secante, cosecante, ya le podemos pedir a través de este software, por decirlo. Podemos graficar la función y es igual a cosecante de x. Y ahí tenemos ya, ¿verdad?, la gráfica de la función cosecante. También le podemos pedir, por ejemplo, la gráfica de la función secante. Y ahí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la función secante y podemos ir haciendo las diferentes comparaciones ya dependiendo de lo que nosotros le queremos mostrar a nuestros estudiantes. Me falta acá la función cotangente. Y ahí, por ejemplo, tenemos la función cotangente. Entonces, estos gráficos les podemos pedir a nuestros estudiantes ya una vez que ellos graficaron las dos primeras funciones de manera manual. Y acá nosotros ya podemos ir trabajando las variables, por decirlo, si queremos trabajar una función cotangente de 3x y ya va teniendo otra forma nuestra gráfica, por decirlo, secante de x más 3, por decirlo, ya va a tener otra forma nuestra función. Y así nos vamos a ir, ¿verdad?, trabajando cada una de estas funciones. Y de esta manera podemos trabajar las funciones trigonométricas de lo que son acá en el apartado de GeoGebra. Hay muchas cosas más que podemos hacer, pero eso ya va a meritar para otro curso más largo. Hoy estamos viendo solamente lo básico que podemos aplicar y pedir a nuestros estudiantes. Adelante, profe Ramona. Bueno, entonces ahí como ven ya tenemos las variaciones de las funciones trigonométricas que le mostró el profe Simón y aquí les colocamos también las tres variaciones de cada una de las funciones que se pueden presentar y que sería interesante que siempre le presentemos a nuestros chicos para cada una de las 6 funciones. Bueno, ahora vamos a ver la relación entre las funciones trigonométricas de ángulos de los 4 cuadrantes. Así que adelante, profe Freddy. Gracias, profe Ramona. Reducción de funciones trigonométricas al primer cuadrante. Regla para reducir al primer cuadrante. Si alfa es un ángulo del segundo cuadrante, se calculan las funciones trigonométricas de pi menos alfa o 180 grados menos alfa. Se anteponen los signos correspondientes al segundo cuadrante. Ejemplo, seno 135 es igual a seno 180 menos 135, es decir, seno 45. Y esto equivale a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el 135 es nuestro ángulo alfa. Si alfa es un ángulo del tercer cuadrante, se calculan las funciones trigonométricas de alfa menos pi o alfa menos 180 grados y se anteponen los signos correspondientes al tercer cuadrante. Veamos el ejemplo. Coseno de 240 grados. Como coseno en el tercer cuadrante es negativo, le anteponemos el signo menos. Coseno alfa es 240 menos 180, tenemos que es coseno de 60 grados, pero negativo, es decir, menos 0,5. Si alfa es un ángulo del cuarto cuadrante, se calculan las funciones trigonométricas de 2pi menos alfa o 360 grados menos alfa y se anteponen los signos correspondientes al cuarto cuadrante. Vamos al ejemplo. Tangente 330 grados. Como tangente en el cuarto cuadrante es negativo, entonces le anteponemos el signo como dice la regla. Menos tangente. Y aplicamos 360 menos alfa. En este caso va a ser 360 menos 330. Entonces tenemos que es menos tangente de 30 grados. Es decir, menos raíz cuadrada de 3 dividido 3.
Si alfa es un ángulo mayor que 360, procedemos a dividir entre 360 la cantidad dada y utilizamos el residuo obtenido, pues este dará el mismo valor de las funciones que necesitamos hallar para el ángulo inicial. Tenemos un ejemplo del ángulo alfa 1875 grados. Entonces, aplicando lo que dice la regla, dividimos entre 360 y tenemos que es de 75 grados, es nuestro residuo, y ese es lo que utilizamos nosotros como dato. Entonces, de ahí que nos va a salir que es 75 y ya se reduce al primer cuadrante. Funciones trigonométricas de la suma o diferencia de dos ángulos. Vamos a considerar ángulo alfa y beta, que estas son las medidas de los ángulos y se cumplen las siguientes igualdades. Seno alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Seno alfa menos beta es seno de alfa por coseno beta menos seno beta por coseno alfa. Coseno alfa más beta es igual a coseno alfa más coseno beta menos seno alfa por seno beta. Coseno alfa menos beta es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Tangente alfa más beta es igual a tangente alfa más tangente beta sobre 1 menos el producto de tangente alfa con tangente beta. Tangente alfa menos beta es igual a tangente alfa menos tangente beta sobre 1 más el producto de tangente alfa por tangente alfa. Muchas veces también se utiliza, a veces, ¿verdad? Para evitar o allanar caminos, si es que ya tenemos seno alfa más beta y coseno alfa más beta, entonces para calcular tangente alfa más beta, a veces ya recurrimos al cociente entre seno alfa más beta con coseno alfa más beta para hallar tangente alfa más beta, por ejemplo. Ese es a modo de comentario nada más. ¿Seguimos, profe? Sí, y acá también tenemos que tener en cuenta, profe, que a veces es importante, si es que queremos que nuestros chicos se sepan todas las ecuaciones sin optar por un formulario, entonces directamente haciendo nada más la relación de cada uno de los signos, ¿verdad? Menos con menos, aquí sabemos que lo único que cambia es más, la misma cosa con el coseno, si acá es positivo, Ahí es aquí va a ser negativo. si es Si negativo, ahí es positivo. sí, así mismo. Entonces, teniendo en cuenta esos pequeños detalles nada más de los signos. Y en tangente también, si arriba, si tenemos positivo, abajo es negativo. Si tenemos arriba negativo entre las tangentes, abajo es positivo. Exactamente. Funciones trigonométricas del ángulo doble y ángulo mitad. Si alfa es la medida de un ángulo, se cumplen las siguientes igualdades. Seno 2 alfa, o sea, seno doble de alfa, sería 2 por seno alfa por coseno alfa. Coseno 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Acá, antes de pasar, es interesante que muchas veces en identidades trigonométricas o ecuaciones trigonométricas tenemos que recurrir a algunos artificios. Por ejemplo, en esta ecuación de coseno 2 alfa podemos hacer una sustitución de igualdad de fórmulas que la profe ya nos comentó hace rato, de fórmulas derivadas o de las fundamentales, y para que saquemos todo en una sola función. Porque ahí en esa parte de coseno 2 alfa podemos utilizar ese artificio. Ahora pasemos a tangente 2 alfa, es igual a 2 por tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Ahora pasemos a ángulo mitad, porque los tres primeros nos referíamos al ángulo doble. Seno alfa sobre 2 es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno alfa sobre 2. Coseno alfa sobre 2 es igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno alfa sobre 2. Y tangente alfa sobre 2 es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno alfa sobre 1 más coseno alfa. Transformación de suma y diferencia de senos o cosenos a producto.
Si alfa y beta son las medidas de dos ángulos, se cumplen las siguientes igualdades. Seno alfa más seno beta es igual a 2 por seno de alfa más beta sobre 2, o generalmente se dice semisuma de esos ángulos, ¿verdad? Por coseno de alfa menos beta sobre 2. Seno alfa menos seno beta es igual a 2 por seno alfa menos beta sobre 2 por coseno alfa más beta sobre 2. Coseno A más coseno beta es igual a 2 por coseno alfa más beta sobre 2 por coseno alfa menos beta sobre 2. Coseno alfa menos coseno beta es igual a menos 2 por seno alfa más beta sobre 2 por seno alfa menos beta sobre 2. Esta parte es muy importante, si es que no llegamos a desarrollar, que lleguemos a desarrollar, que tratemos de desarrollar con los chicos, porque como la profe Ramona va a coincidir conmigo, como el profe Simón, es sumamente interesante porque los chicos de la facultad usan esta parte justamente como herramienta para algunos cálculos que necesitan. Profe Ramona. Bueno, y hablemos ahora un poquito de lo que son las identidades trigonométricas. Sabemos teóricamente que las identidades son aquellas igualdades que se cumplen para cualquier valor del ángulo que aparece en una igualdad. Además, debe ser demostrada siempre una identidad trigonométrica, es decir, deben ir transformándose mediante procedimientos matemáticos los dos miembros de la identidad por separado para llegar a concluir que en ambos se tiene la misma expresión. No, a veces se opta por un solo miembro, pero siempre si es que se va a hacer la identidad, si se va a demostrar, hay que trabajarlo por separado cada uno de los miembros. Y no existe un procedimiento único para realizar la demostración, pero en general se puede decir que lo primero que se debe hacer es escribir en función del seno y del coseno todas las demás funciones que aparecen en una identidad trigonométrica. O sea, es lo básico y es lo que normalmente solemos luego hacer porque siempre trabajar con seno o coseno es mucho más fácil. Luego, con respecto a ecuaciones trigonométricas, sabemos que las ecuaciones son aquellas en las que intervienen funciones trigonométricas cuyos ángulos son la incógnita de la ecuación. Y aquí es donde utilizamos mucho el arco, ¿verdad? Porque para poder hallar el valor del ángulo vamos a tener que luego optar siempre al final por el arco de seno, coseno o cualquiera de las funciones. Una ecuación trigonométrica debe ser siempre resuelta, es decir, debe encontrarse el valor del ángulo para el cual se cumple la ecuación. Y vamos a tener ahora resolución de triángulos oblicuángulos como último tema. Se llaman triángulos oblicuángulos a todos aquellos que no tienen ángulo recto. Y para resolver estos triángulos se utilizan dos teoremas aplicables a cualquier clase de triángulos, incluso a los rectángulos. Acá leí, una profe puso, no, que el profe Santiago puso, nunca se pasa un miembro, no, eso se tiene que obviar. No sé si me confirmás, profe Simón, esa parte con respecto a identidades, o profe Freddy. En identidades no se puede pasar al otro miembro porque se tiene que demostrar la identidad. Se puede trabajar en un solo miembro, como estaba diciendo, o se puede trabajar en ambos miembros, pero por separado, hasta llegar a la identidad. En ecuaciones sí podemos pasar ya de miembro a miembro, pero en identidades no, porque tenemos que demostrar justamente la identidad. Gracias, profe. Ok, gracias. Y luego, con respecto a esto, para resolver los ejercicios de triángulos tenemos dos teoremas que son muy utilizados más en física que en matemáticas. En primer lugar tenemos el teorema del seno, que es muy aplicable en la resolución de la parte vectorial. ¿No? Y en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos. Es decir, tenemos una expresión donde A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre seno B más C sobre seno de C. Y con respecto al teorema del coseno, también es uno de los teoremas muy aplicables porque aquí nos ayuda a trabajar con todo lo referente a la resolución de vectores. Estos dos teoremas, tanto del seno y del coseno, son muy utilizados en la parte de física cuando hablamos de vectores. Y en cuanto al teorema del coseno, sabemos que va a ser siempre resultante cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de alfa. Nosotros conocemos en matemática el teorema del coseno siempre con el signo menos, pero sabemos que en física, cuando hablamos de resultante,
sabemos que aquí colocamos un signo más y cuando hablamos de diferencia de vectores colocamos un signo menos. Ahí sí hablamos directamente de lo que es el teorema del coseno. Bueno, entonces todo esto que les estamos mostrando es una especie de resumen de la parte básica de trigonometría y vamos a pasar ahora a la resolución de algunos que otros ejercicios. Así que, en primer lugar, vamos a ver los ejemplos que tenemos preparados. Así que, adelante, profe Freddy. Gracias, profe Ramona. El ángulo de elevación de la cima de una torre medido desde un punto C de la horizontal es de 22 grados. Avanzando 12 metros hacia la torre, volvemos a medir el ángulo de elevación, que es de 45 grados. Nos pide calcular la altura de la torre. Veamos. Dibujamos el gráfico siguiente. Acá tenemos que estábamos en un punto y después avanzamos 12 metros y ahí ya vemos la punta de la torre bajo un ángulo de 45. Así que vamos a... Sea el triángulo rectángulo ABC, que es el que estábamos teniendo ahí, ABC. Y empezamos con el punto C, que es tangente C. Antes de continuar, en este tipo de triángulo, en este tipo de resolución de triángulo, sí o sí recurrimos a la función tangente. ¿Por qué? Porque en este caso nos está pidiendo la altura de la torre, que viene a ser justamente opuesto a los ángulos que nos da, ¿verdad? En este caso nos dio el ángulo 22, de donde estábamos en un punto X, porque no sabemos la distancia. Observando eso, entonces, recurriendo a la relación tangente, tenemos que tangente de 22 grados y el cateto opuesto en este caso viene a ser la torre BA sobre el cateto adyacente que viene a ser la distancia AC. En este caso, ya vamos a reemplazar por lo que corresponde. Por ejemplo, BA viene a ser la altura de la torre, que sería H, sobre la longitud de AC es 12 más AD. Entonces tenemos que la relación tangente de 22 grados es igual a H sobre X más 12. Sería nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a considerar el otro triángulo, que es ABD, perdón. Ahí el ángulo es de 45 grados. Entonces, considerando otra vez el cateto opuesto, la altura de la torre, tenemos que eso es H. Y el cateto adyacente sería X, denominamos X, que viene a ser la distancia AD. Entonces tenemos la segunda ecuación, tangente 45 es igual a H sobre X. Ahora tenemos dos ecuaciones. Acá hacemos el despeje. X más 12 pasa a multiplicar la tangente de 22 y la X pasa a multiplicar a la tangente 45, al tangente 45 en la ecuación número 2. Ahora, como dice que es sistema de ecuaciones, vamos a recurrir al método de igualación. H es igual a H. La primera relación de nuestra H es X más 12 por tangente 22 es igual a la segunda ecuación, que es tangente X por tangente 45. Una vez tenida esta relación, vamos a hacer el siguiente cálculo. $12 por tangente 22 es igual a tangente 45 menos tangente 22. 12 por tangente 22 es igual a X por tangente 45 menos tangente 22. Despejando, tenemos
que X es 8,1351 metros. Y una vez que ya tenemos el valor de la X, podemos sustituir en una de las ecuaciones para poder calcular, para poder hallar el valor de la H, que es lo que vamos a ver enseguida. Ahí se me olvidó, profe. Entonces, aquí lo que el profe le disculpen, me olvidé esa parte. No, profe, yo creo que no es que se te olvidó. Viste que tangente 45 es 1 Sí. y X es igual a H. Entonces, Ok. si X nos dio 8,1351, entonces H nos da 8,1351. Ok. Ahí ya tenemos la altura de la torre, ¿verdad? Así mismo, profe. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con otro. Resuelve el triángulo ABC conocido siendo A 2C y el ángulo B y C. El ángulo B 50 grados y C 105 grados. Acá ya el triángulo ya es oblicuo ángulo. Entonces, las incógnitas son el lado B, el lado C y el ángulo A. Yo creo conveniente que vamos a recurrir a uno de los cálculos que nosotros ya tenemos como conocimiento previo, que ya vimos nosotros al inicio del desarrollo de la clase, que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo de 180, recurrimos a eso. Entonces, resulta que el ángulo A es de 25 grados. Profe Santiago, ¿cómo se debe leer correctamente? La distancia, la X venía a ser, respondiendo al problema anterior, la distancia, profe Santiago, entre el punto donde yo me adelanté al triángulo, ahí está, vemos el triángulo, esa X es lo que buscamos nosotros al principio, ¿verdad? Bien, en el problema nos pedía la altura, pero si te fijas en la relación, en la segunda ecuación, en este mismo apartado, dice que tangente 45 es igual a h sobre x. Como hallamos ya x, que viene a ser la distancia AD, entonces, como tangente 45 es 1, entonces, como se nos pasó poner el resultado final de h, es mi comentario que como la x es igual a la h, ya que tangente 45 es 1, entonces la distancia AD, que viene a ser 8,1351, es igual al valor de la altura, que es 8,1351. En este caso, si vamos a hacer un cálculo otra vez así, digamos un cálculo un poquito más, proyectándolo un poquito más, diríamos que esa parte del triángulo rectángulo viene a ser isósceles, porque las medidas tanto cuando se acercó a ese punto donde vio el ángulo 45 significa que estaba a la misma distancia que mide la altura de la torre. Bien, continuemos con nuestro problema. Dijimos que recurrimos al conocimiento previo de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo de 180 grados. Entonces, le restamos a 180 grados la sumatoria de los ángulos conocidos y nos sale que el ángulo A es de 25 grados. O sea, ya tenemos una de las incógnitas solicitadas, ya tenemos el valor, que es el ángulo A. Ahora vamos a recurrir al teorema de los senos, donde A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. Como tenemos que el valor de A es 12 y tenemos que el ángulo A es 25, entonces reemplazamos por los valores correspondientes e igualamos a B sobre seno de B. ¿Por qué? Porque tenemos que el lado B es una de las incógnitas. Una vez que ya tenemos reemplazados, entonces hacemos el despeje correspondiente y nos da que B es igual a 21,7513, la medida del lado B. Una vez que ya tenemos el lado A, el lado B y los tres ángulos, y nos falta ahora el lado C, también recurrimos al teorema de los senos. Como tenemos datos conocidos, A y seno de A, entonces es igual a C sobre seno de C, que también tenemos, despejamos
la ecuación y tenemos que C es 27,4269 el valor del lado C. Y ahí ya resolvimos las incógnitas solicitadas en este ejemplo. Ahora vamos a ver otro. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa con un ángulo de 30 grados sobre el nivel de la tierra. Si nos acercamos 10 metros, entonces la copa se observa en un ángulo de 60 grados sobre la tierra. Este es muy similar al ejemplo 1. Observemos la figura. Ahí está. Ahí está. Donde dice H, va a ser el árbol. Bien, estábamos en un punto donde veíamos bajo un ángulo de 30 grados, después nos acercamos 10 metros y ahí ya la copa lo vemos bajo un ángulo de 60 grados. Ahí, si se fijan ustedes, donde dice C2 sería 10 metros, porque es lo que nos acercamos. Entonces, C1 sería X en este caso porque no conocemos y tampoco conocemos la altura. En este caso de situaciones problemáticas, como le dije, recurrimos siempre a la tangente. Vamos a ver cómo hacemos. Notemos que hay varias formas de resolver este problema. Una es encontrar la distancia X resolviendo el triángulo CXB. Después utilizamos esa distancia para encontrar la altura. Hallamos el ángulo. Y viene a ser 180 menos 60 es igual a 120. Podemos utilizar el teorema de los senos para resolver triángulos. Sin embargo, necesitamos primero el ángulo C2. C2 es 180 menos 120. Menos 30, C2 es 30 grados. Por el teorema de los senos, se tiene que X sobre seno X2 es igual a C2 sobre seno C2. Ahora, reemplazando esto, tenemos que C2 sobre seno C2 es igual a 10 sobre seno 30. Reemplazando, tenemos que el valor es de 20. De ahí pasamos a X sobre seno X2 es igual a 20. Reemplazando por los valores y despejando, tenemos que X es igual a 10 por raíz cuadrada de 3. Ese cúmulo de depresión. X, ya tenemos el valor de la X. Con esto ya podemos calcular la altura del árbol. Seno de B es igual a H sobre X. H es igual a X por seno de B. Como ya tenemos el valor de X y el B es 30, resolviendo tenemos 5 por raíz de 3 metros que viene a ser la altura. Ven que se puede aplicar, como en el ejemplo 1, expliqué, también se puede aplicar por teorema de los senos este tipo de problemas. Profe, si Sí. quieres puedo volver al gráfico. Entonces ahí en el gráfico podemos también ver que la aplicación es directa. Acá, por ejemplo, teníamos el ángulo de 60 grados. Sí. Si esto es 60, entonces directamente sabemos aquí que vamos a tener 120. Sí. Directamente. Acá tenemos 30, serían 150, por ende esto también va a ser 30. Exactamente. Es por la propiedad que estuviste nombrando en un punto. Sí, Por eso y es por que eso, aquí... por eso lo conocí. Sí. Entonces, por eso es que directamente también se puede usar por el teorema del seno para poder hallar el valor de la H. Así mismo. Y antes de pasar, porque ahora vamos ya con los ejercicios ya resueltos yo creo, con los expertos. Generalmente yo con mis alumnos construimos tipo Ñembo astrolabio, ¿verdad? Que con el transportador ponemos en el centro, le adherimos una regla.
Entonces ponemos al nivel del ojo del alumno, por ejemplo, y medimos la distancia horizontal de un árbol a cierta distancia, y a partir de ahí elevamos la regla, ¿verdad? Y uno al nivel de su visión mira hasta más o menos donde apunta la copa del árbol, el extremo. Y otro compañero ve cuántos grados es la elevación. Y entonces por eso calculamos siempre la altura aproximada del árbol, aplicando las funciones trigonométricas. En este caso, como conocemos la distancia horizontal y necesitamos saber vertical, aplicamos tangente. Una vez que calculamos eso, le sumamos la altura del alumno nomás y ya sabemos la altura del árbol aproximadamente. Es uno de las formas de que los alumnos no sientan que trigonometría es abstracta, porque muchos le tildan a trigonometría como una de las partes de las matemáticas un poco abstractas. Ese era mi comentario nada más, profe Ramona, le cedo la palabra. Gracias, profe. Profe, un ratito, profe. Sí. Un ratito antes de pasar de lo que hablamos, ¿verdad? De la trigonometría que no es abstracta. Por ejemplo, cuando estoy en tu problema, por ejemplo, si vamos a medir la sombra de un árbol, vos salís con tu alumno y es verdad, es realidad. Yo me recuerdo que en la facultad yo no aprendí porque el profe era muy argelado y nos decía facilucho, facilucho, pero no aprendí y estudiamos con otras compañeras, ¿verdad? Así juntas y aprendimos y desde ese día siempre fue significativo nuestras clases porque son realidades. Vos salís donde podés y le explicás al alumno, porque el alumno te dice, maná y coco, antes no servimos años, ¿verdad? Pero es significativo cuando vos le mostrás al alumno que es realidad. Solo ese es mi comentario, profe. Gracias, profe. Profe Ramona. Bueno, ahora vamos a pasar a algunos ejercicios que vamos a ir desarrollando con ustedes, con el profe Simón, y también yo vamos a ir cambiándonos de pizarra con el profe. Así que vamos al primer ejemplo, que es el ejemplo número 4, donde dice demostrar que 1 sobre 1 más seno alfa más 1 sobre 1 menos seno alfa menos 1 más seno cuadrado menos 2 tangente cuadrado a es igual al coseno cuadrado de alfa. Así que profe Simón, te cedo la pantalla. Bueno, este ejercicio me van a ayudar los compañeros para hacer, pero antes le quería mostrar en un recurso más de GeoGebra antes de empezar a resolver este ejercicio, profe Ramona. Sí, adelante, profe. Bueno, no sé si están viendo ahí mi gráfico de GeoGebra. Sí. Bueno, esto es lo que nosotros recién hicimos y faltaba un secreto para que esto se empiece a mover, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros movemos el gráfico, automáticamente al alumno, dependiendo de cuánto mida ese ángulo, nosotros ya podemos tener los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, si consideramos una función trigonométrica unitaria y consideramos un ángulo de 69, de 70 aproximadamente, y hallamos cada una de las funciones trigonométricas en la calculadora, y acá lo podemos, ¿verdad? Confirmar a través del gráfico, y esto lo podemos ir moviendo alrededor de toda nuestra circunferencia trigonométrica y vamos teniendo el gráfico de las líneas de las funciones trigonométricas. Entonces, de esa manera nosotros le podemos explicar a nuestros alumnos que en realidad sí tiene relación y qué son esos resultados que nos salen al calcular seno, coseno y tangente. Normalmente yo a mis estudiantes en el primero de la media me preguntan ellos, ¿y para qué es lo que se halla seno, coseno, tangente? ¿Qué es lo que es? Entonces, al trabajar con ellos la circunferencia unitaria, nosotros le podemos enseñar que en realidad esos valores de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, consecante, en realidad son longitudes, y son longitudes de las funciones trigonométricas cuando trabajamos, ¿verdad?, en una circunferencia unitaria. Porque esta longitud que está acá es coseno, esta otra longitud es seno, esta otra longitud es tangente, y así también podemos graficar todas las otras funciones trigonométricas y los resultados son
totalmente comprobables. Bien, también para qué nos puede servir GeoGebra. Vamos a habilitar otra hoja. Profe, un ratito. Sí. No borres todavía. Una profe pregunta cómo hacer para mover el gráfico de Bueno. En realidad el proceso es un poco extenso. Vamos a perder mucho tiempo si lo vamos a hacer. Entonces podemos alzar un video en el Classroom, profe Ramona, para esta semana, para mostrarle paso a paso, inclusive con las otras 3 funciones, pero se puede. Solamente que nos va a llevar mucho tiempo y tenemos todavía cosas que hacer. Ok, entonces, compañeros, nos comprometemos con ustedes a prepararles esta semana un video que va a alzar el profe Simón y les vamos a compartir en el Classroom entonces. Sí. Gracias, profe. Otra cosa interesante que les quiero mostrar en 2 minutos es que podemos usar también en GeoGebra lo que es geometría. Si nosotros al abrir una hoja nueva de GeoGebra nos dan las opciones que podemos nosotros trabajar, y acá hay una opción que dice geometría, y en geometría nos va a salir una pantalla totalmente en blanco en donde nosotros podemos trabajar, y por ejemplo acá podemos graficar los triángulos, oblicuángulos, para que a nosotros nos sea más rápido, ¿verdad?, corregir los exámenes, los trabajos de los estudiantes. Por decirlo, podemos graficar un segmento. En este caso, para graficar cualquier figura, podemos darle un segmento con una longitud dada. Por decirlo, graficamos un punto y decimos que ese segmento va a tener 8 unidades. Le ponemos ahí la longitud y ya nos sale la longitud de ese segmento. Y podemos ir graficando otros puntos y podemos, ¿verdad?, nosotros formar cada una de nuestras figuras de esta manera. Y podemos nosotros, ¿verdad?, convertirlo esto en un triángulo oblicuángulo, dándoles como dato, por decirlo al alumno, un ángulo, y ese ángulo podemos marcar de esta manera. Le podemos dar como dato, qué sé yo, uno de los lados. Entonces medimos cualquiera de los lados, distancia. Entonces de esta manera podemos ir comprobando los demás resultados. Inclusive podemos ir hallando cada uno de los elementos utilizando esas 2 funciones que le mostré. Entonces también podemos trabajar de esa manera. Inclusive nosotros podemos ir moviendo nuestro triángulo, ir formando diferentes tipos de triángulo. Entonces, donde ellos van a ir comprobando que el teorema tanto del seno y como el teorema del coseno se cumple para diferentes triángulos. La cuestión de este software educativo es siempre que nosotros como docentes podamos explorar para ver todos los recursos que están disponibles. Y como la compañera nos preguntó el caso de cómo hago para mover las funciones trigonométricas, se trabaja un poco porque se trabaja con intersecciones. Entonces, tiene una serie de pasos que seguir. Entonces, con un video yo me comprometo a mostrarle ese recurso para que puedan trabajar con sus estudiantes. Entonces, tenemos que resolver esta identidad trigonométrica que estamos viendo acá ahora en pantalla. Bien, ¿qué podemos hacer o qué recurso matemático podemos aplicar en esta identidad? Ustedes van a resolver conmigo. Entonces, les pregunto, pueden habilitar su micrófono para ir respondiendo qué podemos hacer para resolver esta identidad trigonométrica que estamos viendo acá. Permiso, profe, un ratito. Sí. Voy a responderle más a los compañeros. Profe Santiago, en GeoGebra creo que da la lectura solamente en grados, ¿verdad, profe? Sí, en grados, pero se puede configurar también. No obstante, eso van a encontrar en todos los materiales de GeoGebra que creo que van a levantar esta semana, profe Ramona. Sí, los módulos de GeoGebra. Sí, ya le habíamos pasado 2 y vamos a pasarle los demás en esta semana. Bueno. Y en la grabación de la primera clase pueden ver cuál es el software que utiliza el profe Francisco, porque ahí él les había mostrado de dónde descargar inclusive y cómo instalar también. Nada más, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para resolver o para demostrar esta identidad trigonométrica? Yo voy a ir haciendo lo que ustedes me van diciendo para poder resolver. Lo primero ahí sería convertir seno y el tangente, convertir a lo que sería seno sobre coseno.
Muy bien, entonces podemos optar por ese recurso. Entonces acá podríamos escribir nuevamente así como está, 1 sobre... Vamos a cambiar un poquito porque... Bueno, entonces acá sería, como dijo el compañero, cambiar todo en función de seno y coseno. Es una técnica bastante válida cuando ya aparecen otras funciones trigonométricas como coseno, perdón, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces esto podemos escribir así mismo como está. 1 sobre 1 más seno de A más 1 sobre 1 menos seno de A, y como vemos lo que está en el paréntesis en realidad es coseno al cuadrado de A menos 2 por, y tangente al cuadrado de A es lo mismo que escribir seno al cuadrado de A sobre coseno al cuadrado de A, y esto en teoría me tiene que salir coseno al cuadrado de A. Lo que nosotros podemos hacer acá es trabajar lo que es el mínimo común múltiplo. En este caso, nuestro mínimo común múltiplo sería la misma expresión, ¿verdad? 1 más seno menos 1 menos seno de A. Entonces, todo esto al dividir por 1 más seno de A nos quedaría 1 menos seno de A por 1 sería 1 menos seno de A. Más la misma cosa al hallar el mínimo, nos quedaría, ¿verdad? 1 más seno de A. Me van a disculpar mi letra porque no es tan así lindo como la profe Ramona. Y manteniendo el mismo denominador, que en este caso, si nosotros observamos, sería la diferencia de cuadrado. Entonces eso nosotros ya podemos escribir ahí. O sea, podemos escribir acá 1 menos... seno al cuadrado de A. Creo que acá yo hice algo mal, ¿verdad? No sé si ahí los compañeros me estarán corrigiendo. 1 Sí, más profe, seno cuadrado de profe, A. sí. Creo que vamos a dejar así A nomás dejar como así está nomás. todavía. Sí, profe, hay que dejar así nomás. Sí, sí. Podemos quitar el paréntesis. Sería entonces menos 1 Más seno menos cuadrado, sí. seno al cuadrado de A. Sí. Gracias. Bien, entonces acá ya tenemos eso. Entonces el resto podemos copiar así mismo como está. Menos 1 menos seno al cuadrado de A menos 2 por seno al cuadrado de A sobre coseno al cuadrado de A. Y esto en teoría me tiene que salir coseno al cuadrado de A. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Yo estoy dependiendo de ustedes. A ver qué podemos hacer nosotros acá. Por ejemplo, acá podemos eliminar Reducir seno los de términos A. semejantes ahí. Sí, seno de A con seno de A. Entonces acá nos quedaría Y 2 sumar 1 con menos sobre 2. 1 menos seno al cuadrado de A. ¿Qué más podemos hacer nosotros acá? Eh, creo que tenés que mantener todavía, profe, menos 1 y menos Muy seno al bien. cuadrado. Entonces menos 1 menos seno al cuadrado de A menos 2 2 seno al cuadrado de A sobre coseno al cuadrado coseno de al A. cuadrado de A, y esto en teoría me tiene que salir coseno al cuadrado de A. Si nosotros nos Ahora, fijamos, esta expresión es equivalente a coseno coseno al al cuadrado cuadrado. de A. Entonces sustituimos por ese valor. Entonces acá sería 2 sobre coseno al cuadrado de A menos 1 menos seno al cuadrado de A menos 2 por seno al cuadrado de A dividido coseno al cuadrado de A, y esto en teoría me tiene que dar coseno al cuadrado de A. Podemos hallar acá el mínimo coseno al cuadrado de A. Entonces acá quedaría 2, después menos coseno al cuadrado de A menos seno al cuadrado de A por coseno al cuadrado de A menos 2 seno al cuadrado de A. Y todo esto sobre el denominador coseno al cuadrado de A. Y en teoría esto no tiene que salir, ¿verdad? Coseno de 2A. A ver qué recursos matemáticos más podemos aplicar acá.
Les escucho, compañero. Profe, ahí no se Sí. puede simplificar coseno cuadrado de A con coseno cuadrado de A. Se podría cambiar todo en función coseno, lo que está seno cuadrado de A. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Entonces sería acá 2 menos coseno al cuadrado de A menos, y en vez de escribir seno, vamos a poner su equivalente, que sería 1 menos coseno al cuadrado de A multiplicado por coseno al cuadrado de A menos 2, y cambiamos seno por su equivalente, que sería 1 menos coseno al cuadrado de A. Y mantenemos el mismo denominador, coseno al cuadrado de A. Y ahí aplicamos ya procedimientos algebraicos. Entonces acá sería 2 menos coseno al cuadrado de A más, sería Profe, menos y 1, ¿sí? sí, hay que aplicar la distributiva. Sí, 1 coseno al cuadrado de A, menos por menos sería más, y acá tendríamos coseno a la cuarta de A menos 2 más 2 coseno al cuadrado de A. Y esto en teoría nos tiene que dar coseno al cuadrado de A dividido coseno al cuadrado de A. Entonces tenemos que buscar otra vez una estrategia que nos pueda, ¿verdad?, resultar en lo que estábamos nosotros esperando. ¿Qué más podemos hacer entonces? Ahí podés reducir ya algunos términos. Dos Sí, Reducir que con dos se podemos. puede semejantes. simplificar. Muy bien, entonces podemos simplificar este con 2 coseno de A cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? 2 con 2. El 2, muy bien. Entonces nos queda coseno a la cuarta de A dividido coseno al cuadrado de A igual a coseno al cuadrado de A. Simplificando, simplifica. llegamos, ¿verdad?, a demostrar la igualdad. Lo que el alumno acá tiene que interpretar cuando nosotros demostramos una identidad trigonométrica es que esta ecuación o esta fórmula se va a cumplir para cualquier valor de alfa. O sea, no importa por qué valor nosotros vayamos sustituyendo alfa o a en este caso, siempre se va a cumplir la igualdad. Por eso a mí, por ejemplo, me gusta darle a mis estudiantes, por decirlo, le hago demostrar una identidad, haciéndolo paso por paso, ¿verdad? Y después yo les pido que reemplacen por algunos valores del ángulo y siempre se dan cuenta que se cumpla esa misma igualdad. Entonces ahí el alumno sabe, entonces esto es una identidad porque se cumple para todos los valores del ángulo. Entonces, ustedes como profesores o como profesores, nosotros tenemos que tratar de utilizar diferentes tipos de recursos para poder demostrar una identidad. No importa, ¿verdad?, el recurso que usemos, con tal de llegar siempre de un miembro al otro miembro de esta igualdad. Y si logramos, entonces el resultado es correcto. Fíjense, acá nosotros hicimos diferentes procedimientos algebraicos para poder obtener esta identidad. No fue tan sencilla, pero utilizando diferentes recursos, y en el caso que se cumpla la identidad, entonces decimos que se cumple para todos los valores del ángulo. Inclusive hay veces, por ejemplo, que le podemos presentar a nuestros alumnos, ¿verdad?, un ejercicio de esta forma con tal de que no se cumpla la identidad, y en ese caso para que él identifique que había sido esa expresión no es una identidad y no se cumple para todos los valores de alfa. Entonces también podemos tomar eso como una estrategia utilizando lo que es el contraejemplo. Adelante, profe Ramona. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces ahora a un quinto ejemplo, compañeros. Hoy se nos fue muy rápido la tarde, así que vamos a acelerar un poquito acá. Para este quinto ejemplo, nuevamente tenemos una identidad trigonométrica donde dice demostrar que cotangente cuadrada de x multiplicada por 1 más coseno cuadrado de x más tangente cuadrado por 1 más seno cuadrado de x es igual a esto que muestra acá, es decir, 2 secante cuadrada por cosecante cuadrada de x menos 5. Entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar distintas propiedades distributivas. ¿Verdad? En este caso,
si ustedes me quieren ir apoyando en algunos puntos, les agradecería también. Así que, pero debido al tiempo nada más, voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? Así que en este primer punto, entonces, lo que al menos yo optaría para hacer es efectuar las operaciones aquí indicadas, es decir, hacer la propiedad distributiva respectiva, ¿verdad? Estuve leyendo en el chat que un compañero ponía si es 1 más coseno es seno cuadrado. No, recordemos que es 1 menos. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la propiedad de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Esto tenemos que cumplir siempre. Entonces acá yo voy a optar al menos por hacer la propiedad distributiva. Sería la cotangente multiplicar por cada uno y aquí la tangente. Voy a escribir solamente el primer miembro y a esto, le voy a llamar a esto M. Entonces voy a escribir el primer miembro para llegar a este valor. Por tanto, aquí lo que podemos hacer, como les decía, propiedad distributiva. Por ende nos quedaría cotangente cuadrada de X más cotangente por cosecante. Cotangente cuadrada por coseno cuadrado. Más, acá nuevamente propiedad distributiva, es decir, tangente cuadrada de X más lo que sería tangente cuadrada de X por seno cuadrado de X, y a esto lo voy a llamar M, que sería todo esto. Bueno, aquí lo que podemos hacer, así como estaban indicando los compañeros, es descomponer lo que sería en función a seno y coseno. Aquí lo que podríamos hacer entonces, en vez de cotangente, sería escribir entonces su igual, que sería como tangente de seno sobre coseno, entonces cotangente sería coseno sobre seno. O sea, coseno cuadrado de X, puse alfa, sobre seno cuadrado de X. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Coseno cuadrado X sobre seno cuadrado X por el coseno cuadrado X más, acá tenemos tangente, entonces podemos escribir seno cuadrado X sobre coseno cuadrado X más seno cuadrado sobre coseno cuadrado por seno cuadrado. Y esto va a ser igual a M. Entonces aquí, como ven, tenemos seno y coseno en nuestros denominadores. Entonces lo que podríamos hacer aquí antes de pasar a eso, bueno, yo voy a optar por hacer lo siguiente. Coseno cuadrado X sobre seno cuadrado X más sería aquí coseno cuarta de X sobre seno cuadrado X más seno cuadrado de X sobre coseno cuadrado de X más seno cuarta de X sobre el coseno cuadrado de X. Entonces ahí tenemos igual a M otra vez, que es la igualdad que dejé aquí. Entonces acá lo que podríamos hacer es utilizar ya sea mínimo común denominador, o bien podríamos juntar esta fracción con esta y esta con esta y a ver qué sale, ¿verdad? Pero fíjense que nosotros necesitamos tener acá una secante por cosecante. Entonces ahí tendríamos que pensar un poquito de qué expresión o qué nos conviene realizar acá. ¿Qué es lo que, no sé si alguno de los compañeros quisiera dar su opinión? Tenemos que llegar nosotros a esto. Entonces, a ver si podemos llegar a ese punto. Se podía probar factorizar ya que el segundo miembro está en forma de producto. Factor común. Ok. O hacemos como agrupación de términos los que son comunes. Ok, profe. Entonces sería, te referís a esto. Sería este con este y este con este. Sí, se podía hacer de esa forma. Ok. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, coseno cuadrado X más coseno cuarta X. Todo esto nos queda sobre seno cuadrado de X.
más seno cuadrado x más seno cuarta x, y todo esto quedaría dividido coseno cuadrado de x, y esto es igual a nuestra función que sería m. Aquí podemos sacar factor común, coseno cuadrado, pero aquí hay un pequeño detalle, aquí hay una suma, y si hago esto, volvería otra vez a esto, volvería otra vez al punto inicial, a esto. Si es que hacemos eso, no sé si se fijan aquí, nos quedaría entonces un coseno sobre seno y me quedaría otra vez la cotangente multiplicada por el coseno cuadrado. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo podemos continuar con este ejercicio. A no ser que unas el primero con el tercero, pero ahí se complica nomás luego. Sí, no sé si me Vamos quieren a dar mirar. otra opción. A ver, voy a achicar un poco más mi pantalla para que se vea todo. A ver si es que alguien más tiene alguna opción que nos pueda servir. O bien acá, por ejemplo, en vez de hacer esto, podríamos, por ejemplo, en vez de llegar otra vez a este punto que estamos viendo aquí, lo que podríamos hacer también es trabajar acá nada más. Trabajar con esto, únicamente con esto. Y ya que tenemos aquí un seno sobre coseno, y aquí tenemos también un seno, en realidad tenemos aquí un seno cuarta, podríamos optar por dejar, por solamente trabajar con esto, con el que tiene el coseno cuarta, por ejemplo. Entonces aquí me quedaría, voy a dejar de lado este coseno cuadrado x sobre seno cuadrado x más, y voy a tomar ahora con este que está acá. Voy a borrar esto ahí. Voy a decir más seno cuadrado x sobre coseno cuadrado x. Y solo voy a unir estos dos que veo acá. O sea, voy a tener acá un más coseno cuarta. Entonces lo que voy a hacer es ordenar términos. Seno cuadrado x más seno cuarta x sobre coseno cuadrado de x. Esto es igual a m. Ahora, podríamos hacer en esto solamente estos dos términos que vemos acá, solo estos dos, tomarlo como mínimo común múltiplo. Entonces voy a seguir. Coseno sobre seno era cotangente, ¿verdad? Sí. Voy a escribir así otra vez esto, cotangente cuadrado de x, para no escribir todo. Más seno sobre coseno tangente cuadrado de x más. Entonces acá voy a poner dentro de una sola fracción, seno por coseno. Seno cuadrado por coseno cuadrado de x. Entonces aquí si yo hago me va a quedar un coseno sexta más un seno sexta de x. Y esto es igual a m. Entonces ahí ya tengo algo un poquito diferente. Y nosotros sabemos por una propiedad trigonométrica que coseno sexta de x más seno sexta de x me daría 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado de x. Esa es una identidad también. Si hacemos todo el desarrollo de esto que está aquí, de todo esto, si vamos desarrollando nos va a quedar de la siguiente forma. Nos quedaría cotangente cuadrado x más tangente cuadrado x más. Y en vez de coseno sexta más seno sexta, podríamos escribir su igual. Coseno sexta más seno sexta sería 1 menos 3 seno cuadrado por coseno cuadrado. Entonces esto sería dividido seno cuadrado x por coseno cuadrado x. Esto es igual a m.
Entonces acá podemos ahora hacer lo siguiente. Podemos decir otra vez cotangente cuadrado X más tangente cuadrado X más. Y aquí sabemos que podemos hacer, en nuestro denominador podemos distribuir para cada uno de los numeradores. Es decir, 1 sobre seno cuadrado X por coseno cuadrado X. Menos 3. Y acá voy a dejar menos 3 directo. ¿Por qué? Porque si yo escribo de esta manera, menos 3, yo sé que seno por coseno se simplifica acá. Entonces, para no escribir de nuevo, ahí directo ya puedo simplificar. Ahora, ahí, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué más Se creen que puede podemos hacer? separar, ahí va a ser 1 sobre seno cuadrado por 1 sobre coseno cuadrado. Ok, Y ahí ya vamos a tener cosecante cuadrado por secante cuadrado. ok. Entonces aquí 1 sobre seno cuadrado por 1 sobre coseno cuadrado. Menos 3 es igual a m. Entonces ahí tenemos cotangente cuadrada de x más tangente cuadrada de x. Sería acá entonces más 1 sobre seno cuadrado es la cosecante cuadrada x por 1 sobre coseno es la secante, ¿verdad? Sí. Secante cuadrado x menos 3 es igual a m. Se hizo largo el ejercicio. Y ahora ya tengo 2 secante por cosecante menos 5 tengo que llegar. Secante por cosecante ya tengo. Entonces ahora, como se dan cuenta, lo que me queda es trabajar con esto. Entonces puedo hacer, miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar directo esto que tengo acá y hago lo mismo que hicimos aquí, la misma cosa. Ahora vamos a tener seno cuadrado por coseno cuadrado. Entonces quedaría, voy a escribir nomás de nuevo, cotangente, mi cotangente es coseno sobre seno. Entonces voy a decir coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Veo que están escribiendo, compañeros, y disculpen, pero no puedo leer. No estoy pudiendo leer, disculpen. Tangente, entonces seno sobre coseno, más cosecante cuadrada x por secante cuadrada x menos 3 va a ser el valor de la m. Entonces, aquí otra vez hacemos el mismo juego matemático que ya hicimos en el punto anterior. Es decir, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x quedaría como denominador. Entonces quedaría aquí un coseno cuarta de x más seno cuarta de x al hacer la parte algebraica. Una vez que tenemos nosotros eso, ya directamente podemos trabajar y hacer otra vez la misma igualdad que ya hicimos en el punto anterior. ¿Por qué? Porque sabemos que seno cuarta más coseno cuarta yo lo puedo trabajar. Entonces aquí coseno cuarta más seno cuarta tendría un mismo trabajo que este que ven aquí, coseno sexta más seno sexta. Es prácticamente la misma cosa. Entonces aquí vamos a tener 1 menos 2 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado x por coseno cuadrado x más cosecante, acá me olvidé, más cosecante cuadrado x, secante cuadrado x menos 3 es igual a m. Entonces aquí cosecante x, secante cuadrado de x menos 3. Y como se darán cuenta, acá ya voy a hacer de una. Acá me queda 1 sobre este, me va a dar este por este. Cosecante por secante. Entonces ya voy a tener 2. Entonces ahí voy a obtener mi 2 cosecante cuadrada x por secante cuadrada x. Y aquí tengo un menos 3. Y este numerador dividido su denominador me va a dar menos 2. Y menos 2 menos 3 es menos 5. Entonces ahí llegamos a m. Y m era 2 cosecante por secante menos 5. Entonces ahí ya tenemos nosotros la igualdad demostrada. Fue un poquito largo. No preví que era tan largo el ejercicio. Pero espero que les haya
gustado el ejercicio. Así que, profe Simón, no sé si tenemos tiempo para los siguientes ejemplos. Nos faltaron 4 ejemplos hoy. Y con esos 4 ejemplos podemos seguir el jueves, profe Ramona, porque creo que llegamos al término de Sí. nuestro horario. Así mismo, les comparto, compañeros, ahí, como para que vean, llegamos al ejemplo 5. Disculpen, es un poco extenso. Y entonces podemos empezar el jueves con el ejemplo 6, 7, 8 y 9 que teníamos preparado para ustedes, que era la parte también de simplificación y ecuación. Así que podemos El hacer eso el problema, jueves. el problema 6, por ejemplo, Ramona, es bastante interesante porque vamos a usar una propiedad que casi nosotros no enseñamos en los colegios y es bastante interesante aplicar esa propiedad y mostrarla a nuestros estudiantes. Entonces, con ese ejemplo 6 vamos a iniciar la próxima semana nuestro curso y los demás ejercicios que quedan también son bastante interesantes. Así es, profe. Entonces, por hoy es todo. Pensamos que nos iba a alcanzar el tiempo para terminar en un día trigo, pero es, a mí al menos, una de las partes de la matemática que más me gusta es la trigonometría, y estos ejercicios de tanto de identidad como de ecuaciones son bastante interesantes y les ayuda mucho a nuestros chicos a poder desarrollar sus capacidades algebraicas. Así que, entonces, compañeros, hasta aquí llegamos el día de hoy y vamos a darle una media horita otra vez el jueves a Trigo para poder terminar estos ejemplos que teníamos preparados para ustedes. No sé si es que hay alguna consulta, algo que quieran, alguna duda que tengan. Excelente, profe, excelente de mi parte, muchas gracias, súper. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, compañeros, nos encontramos nuevamente el día jueves a las 18 horas. Así que muchísimas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Espero Hasta que luego. descansen sus planillas y eso ni nos miren luego este fin de semana, el lunes empiecen a hacer, hay que descansar un poco. ¿Y cuándo vamos a terminar? Si no hacemos. ¿Verdad? Profe,